tomamos y se los dan a los sugieres para que se los lleven a sus clases. Ayúdenme con una oración para dejar este servicio en las manos de nuestro Dios Padre Celestial. Gracias, mi Dios, por el privilegio de venir a exponer tu palabra. Sabemos, Señor, que si se expone de una manera adecuada, tiene un poder a todos aquellos que la escuchan. Yo te pido, mi Dios, que ablandes el corazón de todos mis hermanos que se han propuesto de venir hoy, que nos abran nuestros ojos espirituales, Señor, para recibir de tu palabra, para que eche en nosotros y haga eso lo que tiene que hacer, Padre, para ponerla en práctica y no ser nada más oidores de ella, sino hacedores de ella. Bendícenos hoy este día, Padre. Te encomendamos el mensaje, el servicio, lo ponemos en tus manos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, ¿nunca te has sentido que a veces sigues a un maestro, a una persona a la que tú ves como autoridad, o a una persona que tú ves como alguien a quien seguir, y de repente se va de tu vida y te sientes solo y abandonado? Entonces hay un relato aquí en la Biblia cuando Cristo iba a ser crucificado, o cuando fue crucificado. Así se sintieron los apóstoles de él. Parecía que como si el maestro los hubiera abandonado. Pero Dios, Jesús, antes de irse al cielo, les dejó una promesa. Dijo que iba él a llamar al Padre, a decirle al Padre que mandara a otro, y le llamó a otro Consolador, dice, para que estuviera con ustedes por siempre. Y era el Espíritu Santo de Dios. Y hoy, hermano, venimos a hablar. Hoy el título le puse la morada y la llenura del Espíritu Santo de Dios. Entonces nos vamos a enfocar en Efesios 5, del versículo 15 hasta el 21. Efesios 5. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en esta mañana. Desde el 15 hasta el 21. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de Jesucristo. Aquí en la escritura de hoy, hermanos, nos manda a un mandato de Dios, que es ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, desafortunadamente ahorita en la iglesia se han metido enseñanzas de quién es o qué es el Espíritu Santo, que no se predica mucho. Y ahorita quiero ver, a ver si podemos entender por medio de la escritura, primero, ¿quién es el Espíritu Santo? Para los mormones, por ejemplo, o para los testigos de Jehová, ellos dicen y toman que el Espíritu Santo es como una energía, es como un poder que emita de parte de Dios. Es como lo ven ellos. Los mormones ven al Espíritu de Dios de la misma forma. Ven a Cristo como si fuera, fíjate, los mormones dicen que Cristo es hermano de Satanás. Y ven al Espíritu Santo también como algo que anda flotando por el aire y una energía que emite de Dios. Pero en verdad, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia? Veamos Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7.
dice la palabra de Dios, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo que es Jesucristo, dice, y el Espíritu Santo. Estos tres, ¿qué? Son uno. Por eso de ahí sacamos la palabra la Santa Trinidad de Dios. Muchas personas lo malinterpretan y dicen que estamos hablando de tres dioses. No, estamos hablando de un solo Dios manifestado en tres personas distintivas: el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es una persona, hermano. Él no es una energía nomás. Él no es un poder que se emite de parte de Dios para con nosotros. Él es una persona. Él tiene sentimientos. Él estuvo desde la creación del mundo. El Espíritu Santo ha estado con Dios. Igual que Jesucristo. No podemos hablar de la llenura del Espíritu Santo sin hablar de la Escritura, de lo que habla la Escritura acerca del Espíritu de Dios, acerca del Espíritu Santo. Miren, en Génesis 1:2, ahí vemos al Espíritu, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Dice, y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. Entonces el Espíritu Santo siempre ha estado en comunión perfecta con Dios desde la creación del mundo. Siempre ha estado con Dios desde la eternidad. Siempre ha convivido con Dios Padre y el Hijo desde la eternidad, hermano. Entonces, cuando ustedes vean o escuchen a personas de hablar del Espíritu de Dios, sepan que es una persona. Ahora, ¿por qué se malentiende tanto quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo opera el Espíritu Santo en el ser humano? Ya cuando tú clamas y aceptas a Jesucristo como tu Salvador, la Escritura dice que el Espíritu Santo viene y mora dentro de ti. El Espíritu de Dios, en cuanto hacemos una confesión de fe, la semana pasada vimos que a Jesucristo se le dio un nombre sobre todo nombre, pero no es el nombre de Jesús el que se le dio. Dijimos que se le dio el nombre de Señor. Señor, Él es el Señor de tu vida. Él es el Señor de nuestra vida. En Romanos 8:10 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos salvos, ¿verdad? Porque ser Señor es ser amo de todo. Nosotros somos esclavos y Jesús es nuestro Señor. Él es el Señor de tu vida. Él es el Señor de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros hacemos esa confesión de fe en Jesucristo, inmediatamente el Espíritu de Dios es dado y el Espíritu de Dios mora en tu corazón. Él viene y llena todo ese vacío, hermano, que tú tienes. Todo ese vacío que sentíamos cuando andábamos perdidos en el mundo. Dice la palabra que Dios manda a su Espíritu y Él mora en nosotros. Pero ¿sabías que no siempre fue así? En el Viejo Testamento, cuando estábamos bajo la ley, a nadie o a muy pocos se les daba el Espíritu Santo. A muy pocas personas se les otorgaba tener el Espíritu de Dios. Y no nada más se les daba el Espíritu de Dios, sino que la persona era responsable de cuidar el Espíritu en él si no se le quitaba. Vamos a ver unos ejemplos en el Antiguo Testamento para ver cómo se contrasta hoy que vivimos sobre la gracia de Cristo, en la dispensación de la gracia, y cómo era diferente antes el moverse y lo que hacía el Espíritu Santo antes y después de Cristo. Yo les quiero dar 4 ejemplos que vemos en la Biblia. El primero era Sansón.
¿Quién conoce la historia de Sansón? ¿Quién? ¿Y por qué se le conoce Sansón? Por su fuerza. ¿Y de dónde venía la fuerza de Sansón? ¿De dónde? No. Muchas personas piensan que venía del pelo. Si viniera del pelo, pues yo ya me estoy amolado porque ya se me está cayendo y me va a quedar. Y imagínate, no era el pelo el que le daba la fuerza a Sansón. Vamos a ver Jueces 16:20. Jueces 16:20. ¿Se ríen de Sansón o de mi pelo? A ver. Jueces 16:20. Primero vamos a ver Jueces 14 del 5 al 6. Jueces 14 del 5 al 6. Dice la palabra de Dios. Dice, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timant. Y cuando llegaron a las viñas de Timant, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Dice, y el espíritu de Jehová, ¿qué pasó? Vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Entonces, ¿de dónde recibió toda esa fuerza Sansón? Del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dice que se le dio el Espíritu de Dios, y ahí es donde se puso como Sansón, fuerte, y destrozó a este león que venía. Dice, sin nada en sus manos, lo despedazó como cabrito. Se le dio un don de fuerza que ningún otro nombre se ve aquí en la Biblia que tenía ese estilo de fuerza que tenía Sansón. Pero ¿qué pasó como Sansón? Sansón fue ungido por Dios. Sansón fue uno de los primeros jueces, y Dios dice que desde su nacimiento lo apartó para él, para su servicio, que iba a ser como un nazareno. Por eso nunca se cortaba el cabello, se lo dejaba el cabello crecer. Pero Sansón en su vida era medio ojo alegre y tuvo muchas mujeres. Era la debilidad de él. Dios le mandó de que no se casara o no se envolviera con mujeres de otras tribus, y fue lo primerito que fue a hacer, hasta que se topó con una mujer que se llama ¿cómo? Dalila, ¿verdad? Y es la famosa versión de Sansón y Dalila. Y esta mujer lo seduce a Sansón, ¿verdad? Y le decía, si en verdad me quieres, me vas a decir de dónde proviene tu fuerza. Si en verdad me amas, me vas a decir el secreto de tu fuerza. Bueno, y Sansón fue seducido tanto por esta mujer que al último le dijo, bueno, yo jamás me he cortado el cabello, dice, y de ahí proviene todas mis fuerzas. ¿Y qué hizo Dalila? Lo duerme, lo acaricia, lo duerme al pobrecito y ¡zas! Lo rapa todo, ¿verdad? Y ahora sí vamos a Jueces 16:20. Jueces 16:20. Ya está dormidito Sansón, ya le cortaron su pelo. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, Sansón se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él no sabía que el Espíritu Santo ya se le había quitado, hermanos. El Espíritu Santo, por su desobediencia, se le quitó a Sansón. ¿Y qué pasó? Lo apresaron, le quitaron los ojos, lo trataban como un títere. Por la desobediencia, el Espíritu de Dios se le fue quitado. ¿Ven la diferencia? El Espíritu de Dios se le dio para un propósito, pero por su desobediencia, Dios le quitó su Santo Espíritu y ni cuenta se dio él y lo apresaron. El segundo
ejemplo que nos da la Biblia es Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Pero aquí vemos que aunque no fue el primer rey escogido por Dios, ¿se acuerdan? Porque el pueblo fue el que lo escogió. El pueblo clamaba por un rey y Dios escucha al pueblo y les da a Saúl. Vamos a Primera de Samuel 10:10. Primera de Samuel 10, versículo 10. Dice, y cuando llegaron ahí al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. ¿Y qué? Y el Espíritu de Dios vino sobre él, sobre Saúl, sobre el rey Saúl. Vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Entonces, ¿qué pasó? Al rey Saúl dice que se le dio el Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que hizo en él? Empezó a profetizar. Porque antes los únicos que profetizaban eran los profetas que Dios tenía asignados. Y el pueblo ve a Saúl profetizando. ¿Por qué profetizaba? Porque tenía el Espíritu Santo dentro de él. Dice que el Espíritu de Dios se le dio y empezó a profetizar. Y el pueblo estaba maravillado y decía, wow, pues nosotros no sabíamos que él era profeta. Y lo vieron entre los profetas. Pero ¿qué pasó con Saúl también? Saúl era igual de necio que Sansón. Saúl era todo lo contrario a lo que le mandaba Dios. Si Dios le decía que la silla era blanca, él decía que era negra. Si le decía que subiera, él bajaba. Si le decía que fuera, él se regresaba. O sea, hacía todo lo contrario a lo que Dios le mandaba. Y miren lo que le pasó a él también. Primera de Samuel 16:14. Primera de Samuel 16:14. Dice, y el Espíritu de Jehová, ¿qué pasó? Se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. No obstante, por la desobediencia de Saúl, no obstante se le quita el Espíritu Santo, pero ¿qué le dio Dios? Un espíritu maligno, un demonio que lo atormentara por su desobediencia. O sea, lo que quiero que entendamos es que aquí en el Viejo Testamento el Espíritu de Dios se le daba a ciertas personas, pero no permanecía en ellos por toda la vida. Era la persona la que tenía que cuidar que el Espíritu permaneciera en él. Otro ejemplo es el rey David. El rey David fue el segundo rey después de Saúl. Después de que Saúl, Dios lo destituye de con él, ungen al rey David como rey de Israel. Primera de Samuel, aquí mismo, Primera de Samuel 16:13. Un versículo antes del que acabamos de leer. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite. Samuel era un profeta. Y lo ungió a David, dice, y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, ¿qué pasó? El Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Aquí también, porque Dios tenía un propósito para con el rey David, Dios le da su Espíritu Santo a David. Pero igual vemos que David peca contra Dios. ¿Se acuerdan esa escena? Dice que cuando los reyes usaban irse de guerra, David no se fue a la guerra, sin embargo se quedó en su palacio y estando, ¿qué dice? En el palacio, en la azotea de su palacio, ve que se está bañando una mujer y la mujer era hermosa, la ve, la codicia, la manda a llamar, se acuesta con ella. Al rato ella va y le manda mensaje y le dice, señor rey,
he quedado embarazada de usted y yo soy una mujer casada, ¿ahora qué va a hacer? Su esposo se llamaba Urías y dice, es más, si mi esposo trabaja para usted, es uno de sus soldados. David, para cubrir su pecado, manda llamar a Urías de la guerra, hace todo lo posible para que se acueste con su esposa. ¿Para qué? Para decirle que estaba embarazada de él y encubrir su pecado. Pero Urías era más recto que hasta David y él se rehusaba a acostarse con su esposa y dice, pues ¿qué hago? ¿Qué hizo? Que lo mandó matar. Lo manda a matar y pasa mucho tiempo, hermano, del pecado de David, que él ya se sentía como que si Dios ya lo hubiera perdonado, como que si nada hubiera pasado, como que si a Dios se le olvidó o no vio lo que hizo él. Pero no, vemos después que él es confrontado por un profeta y le dice, mira, había un hombre que tenía todo, era riquísimo, tenía como 50,000 ovejas y ¿sabes qué hizo? Fue y le quitó la única ovejita que este otro hombre tenía y la hizo carnitas. Pero pobrecito este hombre, porque era como parte de la familia de este hombre. Y David se indigna y dice, ese hombre merece la muerte. Hasta que le dice el profeta, ese hombre eres tú. Eso fue lo que tú hiciste. Se confronta con su pecado y miren el Salmo 51. Salmo 51, 11. El Salmo 51 es cuando David se da cuenta del gran pecado que ha hecho, trata de pedir perdón y en el versículo 11 empieza a llorar, empieza a derrochar su alma enfrente de Dios y le dice, no me eches delante de ti y ¿qué? Y no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu, porque David sabía que el Espíritu Santo era un regalo de Dios, que no era para ser mal usado, hermano. Es el enfoque de hoy, de esta mañana. Y el último ejemplo que les quiero enseñar es de una persona que se llama Amasai. Amasai, a ver si el que le quiera poner nombre a su niño, ahí está uno. Amasai era un soldado de David, era un benjamita. Vean Primera de Crónicas 12. Primera de Crónicas 12. Primera de Crónicas 12 dice, Ataí el sexto, Eliaí el séptimo, Jonatán el octavo, Elzabad el noveno, Jeremías el décimo y Macabaní el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía a cargo de 100 hombres y el mayor de 1,000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, e hicieron huir a todos los de los valles del oriente y del poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte, y David salió a ellos y les habló diciendo, si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, velao el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces, ¿qué? El Espíritu de Dios vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Entonces, ¿qué pasó con este soldado Amasai? Que el Espíritu de Dios
vino sobre de él. Entonces en el Viejo Testamento vemos que Dios daba de su Santo Espíritu a los hombres para cumplir un solo propósito, y el propósito era para hacer la voluntad de Dios. Si Dios tenía que hacer algo, Él encontraba un hombre y le daba de su Santo Espíritu para que se cumpliera su voluntad. Pero en el momento que ese hombre pecaba contra Jehová, en el momento que ese hombre ya no hacía la voluntad de Dios, el Espíritu Santo se le era quitado, hermano. Se le era quitado. Y ahora que vivimos sobre la gracia de Cristo, vamos a ver las buenas noticias que nos da Dios. Dice, hoy, gracias a Jesucristo, en la dispensación de su gracia, el Espíritu Santo mora en el corazón de los creyentes de manera permanente e incondicional. Esas son las buenas nuevas de Dios, hermano, que Él nos da de su Santo Espíritu y ya no nos lo quita. El Espíritu Santo ya vive dentro de ti para siempre. No importa lo que hagas, no importa cómo estés, el Espíritu de Dios ya mora en ti. El Espíritu Santo de Dios ya no va a ser quitado si en verdad eres un verdadero creyente. Si en verdad tú ya hiciste esa profesión de fe y aceptaste a Cristo como tu Señor y tu Salvador, dice la palabra que el Espíritu de Dios te es dado y jamás va a ser quitado de ti. Lo que David lloraba: por favor, no quites tu Santo Espíritu. Ahora se nos regala a nosotros por el gran sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Por el gran sacrificio de Cristo, hermano. Él no nos abandona. Nos dice, yo rogaré al Padre para que el Padre envíe a otro consolador a que esté con ustedes. ¿Por cuánto? Por siempre. Dice, Jesucristo prometió la presencia del Espíritu Santo en el corazón de todos los creyentes. Vamos a ver Juan 14, 15, 16. Juan 14, del versículo 15 al 17. Juan 14, 15 al 17. Dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros por una hora. Por siempre. ¿Y quién es este consolador? Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora ¿con quién? Con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, hermano. Dice Juan, porque el mundo no lo conoce. ¿Por qué no lo conoce? Porque no han aceptado al Hijo. Por eso no lo conocen. ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanta violencia? Porque no tienen el Espíritu Santo dentro de ellos, hermano. Porque no tienen el Espíritu de Dios que los mueva, que los guíe. Por eso, mira, ahí mismo el versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermano, pero el Espíritu Santo no te va a recordar nada que tú no estudies. Si tú no te metes en la palabra de Dios a escudriñar y a conocer más a Jesucristo, ¿cómo puede venir el Espíritu Santo a recordarte cosas que no has estudiado? ¿Cuánto pasas en oración? ¿Cuánto pasas estudiando las Escrituras? Es como si fuéramos a la escuela y no estudias para el examen y una hora antes del examen estés, ay Señor, ayúdame Padre Santo a recordar. Si no has estudiado nada, no te puedes recordar nada. Si no te metes a la palabra, ¿qué es lo que te va a recordar Cristo?
nada. Por eso somos cristianos débiles. Por eso estamos débiles, porque queremos que en el momento donde viene la prueba, en el momento donde estamos ahí atorados, queremos a un Dios que nos rescate y no nos acordamos de nada porque no estudiamos nada. ¿Quieres que Dios y el Espíritu Santo, el Consolador, venga y te consuele con la palabra de Dios? Entonces estúdiala. Es de la única manera. Es impresionante cómo el Espíritu Santo trabaja en uno, hermano. Mira, yo he estado en ocasiones donde no sé ni qué decirle a la gente y de repente se me vienen versículos y hablas y dices tú, wow, ¿cómo pasó eso? Bueno, ese es el Espíritu de Dios trabajando por medio de ti para que testifiques el nombre de Jesús. No sabes ni qué hablar y Dios te trae cosas de la Biblia a tu mente. Ah, mira, aquí dice esto en la Biblia. Ah, mira, aquí dice esta cosa. Y al último te quedas tú y dices, wow, ¿de dónde salió todo eso? Del Espíritu Santo que vive en ti. Pero si no nos tomamos el tiempo de leer la Biblia, de estudiar su palabra, no hay nada que el Espíritu Santo te pueda recordar. ¿Sabes qué te va a recordar? Todo lo que eras antes, porque ahí sí se va a meter Satanás y él sí te va a acordar, no, hombre, estás echado a perder, mira lo que hiciste, mira cómo andas y te llamas cristiano. Uf, ¿qué van a decir de ti? Por eso es importantísimo, hermano, que tú ya sepas que el Espíritu de Dios vive en ti, el Espíritu Santo vive en ti, Él se mueve dentro de ti. Ya llenó ese hueco, ese vacío. Si eres creyente verdadero. Si en verdad has aceptado a Jesucristo en tu corazón. Porque si no lo has aceptado, entonces la misma palabra dice que no eres de Cristo y el Espíritu no puede morar en ti. Dice, el Espíritu Santo vino al corazón de los creyentes después de la glorificación de Jesucristo. Después de que Cristo fue glorificado y fue llevado al Padre, la Escritura dice que ahí era cuando el Espíritu Santo iba a descender para con nosotros. Ahí mismo Juan 7, del 37 al 39. Dice Juan, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y cuál es esa agua viva? Esto dijo que del Espíritu que había de recibir los creyentes en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado, pero ahora Él ya fue glorificado. Ahora el Espíritu Santo ya está aquí. Ahora tú, en cuanto clamas a Cristo y le dices que lo recibes como Salvador, Él viene, hermano, y mora en ti. Eso fue lo que le dijo a la mujer samaritana. ¿Recuerdan cuando ella fue a agarrar agua del pozo? Le dijo, Cristo, mira, si tú bebes de este pozo de Jacob, al rato vas a volver a tener sed. Dice, pero si tú tomaras del agua que yo te diera, que le dijo él, jamás tendrás sed, jamás vas a necesitar de esa agua. ¿Y qué le dijo ella? Dame de esa agua para que yo no tenga sed. ¿De qué agua hablaba? De él mismo, del Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo es el que ya tu sed ya deja de ser. ¿Por qué? Porque Él viene y en ese hueco que tú tenías en tu corazón, Él viene y lo llena. Ya no hay más necesidad de que te vayas a la cantina a emborracharte. ¿Para qué? Para sentirte feliz por un momento. Ya nada más amaneces con una crudota tamaño del mundo y se te acaba la felicidad. ¿Y qué buscas? Pues emborracharte más. ¿Para qué? Para sentirte feliz otra vez.
irte a las fiestas. ¿Para qué? Para que te sientas querido por un ratito. Ya cuando viene el Espíritu de Dios, ya no necesitas nada de eso, porque reconoces que Dios mismo vive en ti y la felicidad ya brota de ti, hermano, porque ya no necesitas nada, porque todo lo que Dios te da es bendición, porque todo lo que Dios te da es alegría. Porque dice Santiago que toda buena dádiva y todo buen perfecto proviene de Él, hermano. Dios no te puede dar nada malo. Y Él, cuando te da tu espíritu, es para que estés lleno y lleno de felicidad. El Espíritu de Dios. Dice, ¿qué es realmente ser llenos del Espíritu Santo? Entonces, ¿qué es realmente ser llenos de su Espíritu? Porque ser llenos del Espíritu Santo, hermano, no es una experiencia como muchas iglesias lo practican o lo enseñan, ¿verdad? Desgraciadamente, esos movimientos carismáticos que se han metido a la iglesia. Estaba viendo yo videos donde hace unos años atrás había un movimiento que oraban al Espíritu Santo y que te daba muelas de oro. Oyes, Dios no vino para darnos muelas de oro. Dios vino para darnos salvación. Mira, te vas a ir con tus muelas de oro al infierno y ahí se te van a derretir todas. El Espíritu Santo no vino para eso. Oh, pero ahí está la gente clamando que porque Dios les dio una muela de oro, que porque veían oro descender del cielo. Para eso no vino Cristo, hermano. Su sangre vale más que todo el oro. ¿Tú crees que Cristo derramó toda su sangre para que tú tuvieras una muela de oro? No, Cristo derramó su sangre para que tú tuvieras una comunión por toda la eternidad con Dios. Para eso nos da su Santo Espíritu. Entonces, hermano, no pisemos el regalo del Espíritu Santo. Mira, cuando Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, empezaba a hacer milagros, Él, ¿qué le dijeron los fariseos? Tú haces milagros ¿en qué? En el nombre de Baal. Tú eres un demonio. ¿Y qué les dijo Jesucristo? ¿Saben qué? Dicen, a mí me pueden blasfemiar, pero no al Espíritu Santo. Dice, ese es el único pecado que no se les va a ser perdonado, la blasfemia hacia el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Cristo estaba llevado y controlado el 100% por el Santo Espíritu de Dios. Por eso Cristo nunca hizo nada en su carne. Cristo lo hizo todo en el Espíritu. Y así quiere Él. Vamos otra vez a Efesios 5:18. Con el versículo que comenzamos, hermano. Efesios 5:18. Aquí hay un contraste que se nos presenta como creyentes. La primera parte del versículo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Aquí el ser llenos del Espíritu es un mandato de Dios. Dios te manda a que seas lleno del Espíritu. Y esta llenura del Espíritu Santo no es nada más por un momentito. No es nada más por 5 minutos y luego te vacías y luego te vuelves a llenar y luego te vuelves a vaciar y luego no, es constante la llenura del Espíritu Santo en el creyente. Dios dice aquí, sed llenos del Espíritu, te manda que seas lleno del Espíritu Santo. Es constante, es momento a momento, es día tras día, es minuto a minuto. Tenemos que estar conectados con Dios Padre. Eso es ser llenos del Espíritu. Pero el contraste aquí dice, no os embriaguéis con vino. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, hermanos, en esta ciudad de Éfesos se solía hacer orgías de embriaguez, donde la gente pagana se emborrachaba. ¿Para qué? Porque ellos pensaban que estando
en ebriedad, en ese estado de estar borrachos, ebrios, tenían más comunión con sus dioses que si estuvieran así sobrios. Entonces lo que hacían ellos es que tenían rituales donde tomaban y tomaban hasta que se emborrachaban, porque para ellos era comunión más cercanas con sus deidades, con sus dioses. Es lo que hacían. Entonces aquí Pablo no está hablando de que no nos emborrachemos así socialmente. Esto es algo teológico. Esto es algo que él les estaba diciendo a toda la gente de aquel entonces: no se emborrachen. ¿Por qué? Porque las borracheras eran todas esas rituales paganos que la gente hacía. ¿Saben qué hacían? Todavía vomitaban para seguirse emborrachando más. Ha habido descubrimientos arqueológicos, hermanos, donde se han descubierto esas fosas donde usaban ellos para ir a vomitar y seguir tomando. ¿Saben que así nos pasaba a muchos de nosotros? Andábamos en el party. Es más, yo me acuerdo, hasta me hacía vomitar. ¿Para qué? Para seguir de fiesta, según yo. En verdad. Uno se emborrachaba hasta que ya estaba tirado en el... No, pero metiéndose el dedo para vomitar, para que se le bajara y seguir. Oye, es qué noción, ¿verdad? Y para nosotros era lo máximo. Era lo máximo. Por eso aquí Pablo dice: no se embriaguen con vino. ¿Por qué? Porque si lo hacen, dice, van a ser igual que todos aquellos paganos, de lo que usaban hacer ellos para asegurar ellos estar más cerca de Dios. Dice: ustedes ya son distintos a ellos. Ustedes ya fueron sellados con el Espíritu de Dios. Ustedes ya son parte del cuerpo de Cristo. En el momento que nosotros aceptamos a nuestro Señor, nos hacemos parte de su familia. Nada más cuando le aceptamos a Él. Entonces aquí cuando habla Pablo, ¿se recuerdan cuando apenas cayó el Espíritu Santo en Hechos 2? ¿Qué decía? Que cuando se manifestó el Espíritu Santo, dice que el Espíritu vino sobre de ellos y empezaron a hablar ¿en qué? En lenguas, ¿verdad? Pero no eran lenguas así de garabatos, eran lenguas entendibles, decía. Y las dice ahí, lenguas que la gente podía escuchar. Dice que venían gente, por ejemplo, si aquí todos hablamos español y viene el Espíritu y empezamos a hablar en francés y en ruso y en chino, y van pasando unos chinos por ahí y dicen: caray, ¿que no estos eran hispanos? ¿Y por qué habla? Y yo los oigo en chino. O pasa un ruso y dice que estos no eran hispanos, que hablan puro español, y yo los escucho en mi lenguaje. Así es lo que sucedió en ese entonces. Pero dice que algunos que iban pasando por ahí se burlaban y decían: mira, estos andan borrachos. Y va Pedro y les dice: no, hermanos. Dice: si apenas son como las 9 de la mañana. Dice: no andan borrachos. Lo que pasa es que están llenos del Espíritu de Dios. Es que se está manifestando el Espíritu Santo, decía Pedro. ¿Y qué pasó? Cuando Pedro empezó a dar su discurso, dice que más de 3,000 entregaron sus vidas a la iglesia, hermano. Ese es el poder del Espíritu de Dios que hace en el creyente. ¿Quieres tú ganarte almas para Cristo? Llénate del Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo hable por ti y verás cómo se convierte la gente a Cristo. Pero ¿por qué no nos ganamos ni una alma, ni la del perro? Pues porque no nos llenamos de su Espíritu, porque no estudiamos su palabra. ¿De qué les vamos a hablar si ni siquiera nosotros sabemos lo que dice aquí? ¿De qué le vamos a compartir a la gente si no sabemos lo que dice su palabra? Si no nos entregamos, si no somos llenos de su Espíritu. Y llenos de su Espíritu no es una sugerencia aquí, es un mandato de Dios. Dios te manda a que seas lleno del Espíritu Santo. Él no te dice: pues si quieren ser llenos, hermanos, pues ahí, mire, quédense ahí. No, pero habemos tantos cristianos tan débiles. ¿Por qué? Porque caminamos en la carne más que en el Espíritu. Y eso no le agrada
a Dios. Dice, el contraste aquí entonces es de embriaguez con vino y el mandato de ser llenos con el Espíritu Santo. Ese es el contraste que está haciendo aquí Pablo. Entonces Pablo nos dice como iglesia, ya déjense de todo lo demás, preocúpense de ser llenos del Espíritu de Dios, preocúpense por ser llenos de la santa gracia que Dios les da, porque es un regalo que Dios nos dio. Dice, el Señor nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. Cualquier otra cosa es desobediencia y es pecado para con Dios. ¿Por qué es pecado? Porque es un mandato. Entonces, ¿qué en realidad significa ser llenos del Espíritu? Bueno, el primer punto dice, todo cristiano ya posee el Espíritu Santo en toda su plenitud. Entonces nosotros no podemos estar orando, Señor, dame de tu Santo Espíritu. No, Dios ya te lo dio todo. Dios no te lo da en cachitos, hermano, o no te lo da el Espíritu Santo en partes. Él te dio todo su Espíritu. En el momento que tú lo aceptaste, en el momento de tu salvación, Él pone todo su Espíritu en toda su plenitud en tu corazón. Entonces, ¿de qué habla? Dice, todo cristiano, en el momento que cree y acepta a Cristo, establece su residencia con Él en su cuerpo. Es lo que hace el Espíritu Santo, que en cuanto nosotros clamamos y decimos que Dios, que Cristo es nuestro Señor, somos colocados inmediatamente en el cuerpo de Cristo. Ya somos parte de Él, ya somos un solo cuerpo con Él, con Cristo. Ya eres salvo, ya tienes todo su Espíritu, ¿verdad? En Gálatas 2:20 la palabra dice que Cristo vive en mí. Ya vive en mí Cristo. Cristo no está afuera ni el Espíritu y yo estoy vacío. No, ya Cristo ya me llenó. Y Gálatas 3:2 dice el mismo sentimiento. Si quieren, vamos a verlo. Gálatas 3:2. Estas son preguntas que hace Pablo retóricas. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Por qué? Porque los Gálatas empezaron muy bien su ministerio, pero se empezaron a apartar de la palabra, empezaron a introducir malas doctrinas en esa iglesia. Y aquí les dice, Pablo dice, pues, ok, entonces, ¿por qué recibieron el Espíritu? ¿Por sus propias obras? Claro que no. Dice, lo recibieron por fe. Así fue como recibieron el Espíritu. Ahora les dice, ¿cómo que empezaron con el Espíritu y ahora van a terminar en la carnota otra vez? No, eso no se puede hacer. Porque lo que está diciendo Pablo es que si ya el Espíritu vive en ustedes, tienen que estarse llenando del Espíritu constantemente para que terminen su carrera cristiana en el Espíritu. Así es como lo manda Él. Dice, el Espíritu es dado en el momento de la salvación. El Espíritu Santo es un don de Dios, dado a todos los creyentes. No existe condición para tenerlo excepto la fe en Cristo, hermano. Es todo lo que necesitamos. Ahora, si tú no tienes fe en Cristo o no has aceptado a Cristo, entonces tú no tienes el Espíritu Santo. Y aquí no lo va a decir la palabra. Dice, no existe un verdadero cristiano sin el Espíritu Santo en usted. Es la vida de Dios en el creyente. Mire, vamos a Romanos 8, 9 y 10. Romanos 8, 9 y 10. Dice, mas vosotros no vivís según la carne. O sea, vosotros, ustedes los creyentes, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu.
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Él. Lo que dice Pablo es que, si ustedes se creen creyentes, entonces ya no tienen que estar haciendo cosas en la carne. Dice, si ustedes en verdad son creyentes, ustedes tienen el Espíritu de Dios. A solo que no tengan el Espíritu de Dios, entonces no son creyentes. Así de fácil. No es complicada la escritura. O tienes el Espíritu Santo porque eres verdadero hijo de Dios y eres salvo, o si no lo tienes, hermano, entonces no eres salvo. Lo que dice Pablo es que escudriñate tú mismo. Escudriñate a ver si en verdad estás en la fe verdadera. Escudriñate, no te mientas a ti. Si tú no sientes que tienes el Espíritu de Dios en ti, a lo mejor no eres salvo. Si tú no haces las cosas del Espíritu, y ahorita lo vamos a ver en un ratito cuáles son esas cosas, tienes que tú examinarte, verte al espejo y ver a ver si en realidad el Espíritu de Dios mora en ti y en realidad eres un hijo verdadero de Dios. Dice, la palabra carnal significa que no es salvo aquí, porque hemos inventado palabras, es que es un cristiano carnal. No, o haces lo del Espíritu o haces lo de la carne, hermano. O eres salvo o no eres salvo. Con Dios no hay nadie en medio, entre ser salvo y no ser salvo. No hay nadie en medio. O has aceptado completamente a Cristo y te sometes a su voluntad y haces lo que Él te manda, o vas a seguir viviendo en la carne y te vas a mover como tú quieras moverte sin importarte Dios. Eso quiere decir que tú no eres salvo. O eres salvo con Dios o no eres salvo. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Nosotros no podemos hacer las cosas de la carne y clamar que somos cristianos verdaderos. Porque si eres un cristiano verdadero, el mandato es ¿de qué? De que seas lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que hagas todas las obras del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué obras se te ven a ti? ¿Qué obras manifiestas tú? ¿Qué obras son las que la gente te conoce? O cuando te conocen por primera vez, ¿sienten el amor de Cristo en ti? O sienten, esa persona es pero fatal. Ya no quieren saber nada de ti. ¿Eres paciente con las personas? ¿Amas a los que no se dejan amar mucho? ¿Perdonas cuando te ofenden? ¿O eres de los que no, hombre? Van a ver ahorita sí me van a conocer. Ahorita sí me va a conocer. ¿O eres de los que te dejas llevar por el Espíritu de Dios y aunque te ofendan, tú perdonas porque es lo que manda Dios hacer? ¿Qué frutos son los que das tú? ¿Cómo te comportas con la gente? Esa es la pregunta que hace Pablo. ¿Te estás embriagando con el vino del mundo o estás siendo lleno del Espíritu de Dios? Nada más son esas dos cosas. No puedes embriagarte y estar lleno del Espíritu de Dios a la misma vez. O vas a obedecer a Dios o no le vas a obedecer a Él. Dice, todo creyente se le ha dado un espíritu y todos han sido bautizados con el Espíritu Santo. ¿Ok? Este bautizo del Espíritu Santo no es lo mismo de ser llenos con el Espíritu Santo. Miren, vamos a 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13. Y estas son doctrinas que tienen que aprender, hermanos, a distinguir para que nadie venga y les dé una falsa enseñanza de lo que es el Espíritu de Dios y cómo opera el Espíritu Santo en nosotros. 1 Corintios 12:13. Dice, porque por un solo Espíritu que fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber, ¿qué? De un solo espíritu. ¿De qué está hablando aquí
Pablo. Dice que, porque, ¿te acuerdas? El judío, ellos pensaban y creían que la salvación nada más era para ellos, que Dios nada más era para ellos. Y aquí Pablo les dice, ok, ya nos importa si son judíos, gentiles, griegos, no griegos, americanos, mexicanos, hondureños, salvadoreños, venezolanos. No se importa si ustedes han clamado el nombre de Jesús. Dice, todos hemos sido bautizados por el mismo Espíritu. Ya no se necesita ser judío para ser salvo. Ya no se necesita ser de cierta nacionalidad para que aceptemos a Dios. Dice Dios que ya no hay excepción de personas, hermano. Entonces, si ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo, ya eres parte de la familia de Cristo. Ahora, el bautizo del Espíritu de Dios es el acto que el Espíritu Santo utiliza para colocar al creyente en el cuerpo de Cristo. Es una realidad teológica, no es una experiencia, hermano, no es una experiencia. En el momento que tú haces una declaración de fe en Cristo, no pasa nada. No se va a abrir la tierra, no va a haber un terremoto, no va a caer un rayo no, nada. No es una experiencia. Mucha gente cuando tú aceptas a Cristo, no esperes a que te eleves o que Dios te lleve no sé a dónde y luego te traiga otra vez. No, tú aceptas a Cristo en tu corazón. Mucha gente siente felicidad, paz, tranquilidad cuando apenas nos convertimos a Él, ¿verdad? Pero muchos te quieren enseñar que tiene que ser una experiencia mística, que te tiene que salir lumbre de las yemas de los dedos, que tienes que, no sé, caerte al suelo por el poder del Espíritu. No, nada de lo espiritual son experiencias externas. Todo es dentro de tu corazón. Ahí es donde se debe de manifestar. Entonces, cuando tú hables con alguien y esa persona acepte a Cristo, no quieras que empiece a brincar y que le salga lumbre, como te dije, o lumbre de los ojos, o que venga una paloma así como lo hizo con Cristo. No son experiencias externas, hermano. Es una teología, es una realidad, es una enseñanza que tienes que aprender. Tienes que aprender porque nosotros nos movemos, o hay mucha gente que se mueve por puras experiencias. Quieren experimentar al Espíritu y andan buscando experiencias externas. Andan buscando que alguien venga y los tumbe. Andan buscando que se revuelque la gente por todo el santuario en el nombre de Jesús y que según ellos llenos del Espíritu. No, eso nunca lo vemos en la Biblia. Y sin embargo lo hacen por todos lados, clamando que es el Espíritu de Dios el que los toca. No, ninguna experiencia espiritual se va a manifestar de esa manera, y menos en un culto. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Dios no va a venir aquí y que alguien se salga corriendo como loco, gritando, y que diga que fue tocado por el Espíritu. Fue tocado por el Espíritu de Satanás. Tal vez por eso se porta de esa manera. Mira, si tú lees el relato cuando viene el padre a Jesucristo y le dijo, ¿puedes ayudar a mi hijo? Porque es atormentado por un demonio. Mira, se tira en el suelo y empieza a temblar y sale. Y mira, cuando yo veo los videos que los que son tocados por el Espíritu se portan de esa misma manera. Se portan igualitos, así. Y Juan nos dice que pongamos a prueba todo espíritu, a ver si es el Espíritu de Dios el que te está tocando. Entonces no te lleves, hermano, no te dejes llevar por experiencias externas. Así no se mueve Dios, así no se manifiesta el Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo no es tener experiencias externas. No es tener experiencias ni de hablar en lenguas, porque muchos piensan luego que hablamos de la llenura del Espíritu Santo, es de hablar en lenguas. No, el hablar en lenguas también es un don de Dios, pero también la Biblia te dice cómo lo tienes que hacer.
Dice que si tú tienes ese don de lenguas, y no me voy a meter mucho en eso porque es otro estudio muy largo, pero hay un orden en cómo se debe de manifestar. ¿Ok? Es lo mismo. El Espíritu es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y si Dios es un Dios de orden, el Espíritu Santo es un espíritu de orden. Entonces no busquemos esas evidencias externas o manifestaciones del Espíritu Santo, porque no es así. Tenemos que aceptarlo con fe, que Dios está haciendo la regeneración de tu corazón, porque tú ya tienes el Espíritu Santo dentro de ti. ¿Ok? No te muevas por esas experiencias externas que no edifican a nadie. No edifican a nadie. Todo lo que hagamos, dice Pablo, en la iglesia es para edificación de nosotros mismos e edificación de la iglesia. Entonces, andar hablando en lenguas que nadie te entiende no edifica a nadie. Aquí el verbo significa que seas mantenido constante en todo tiempo, constantemente lleno del Espíritu de Dios. Día tras día, hermano, tienes que ser lleno. Día tras día te tienes que meter a la palabra de Dios para ser lleno. El ser lleno con el Espíritu Santo implica permitir al Espíritu ocupar nuestra vida, guiándonos y controlándonos. Eso es lo que implica ser lleno del Espíritu. Es ser controlados. ¿Por qué? Por medio de su palabra. Es ser controlados por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para hacer todo lo que Dios nos manda hacer. En tu carne, hermano, tú no vas a poder hacer cero, nada, zero, zip, como lo quieras decir. Pero en la carne no se puede hacer nada para el ministerio de Cristo. Mira, Cristo en los Hechos, cuando Él escogía a hombres para su ministerio, por ejemplo, salió una necesidad en la iglesia y dice que iban a escoger a 70 hombres para que suplieran esa necesidad. ¿Sabes cuál era el único requisito de estos hombres? Que fueran llenos del Espíritu Santo. Dice que cuando ellos vieron a Esteban, al primer servidor de la iglesia, dice que lo escogieron a él porque él estaba lleno de fe, y dice la Escritura, y lleno del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué hizo Esteban cuando sintió la llenura del Espíritu Santo? Fue y dio un sermón hermosísimo a todos los hermanos. ¿Y qué pasó después de ahí? Lo apedrearon y lo mataron por eso. ¿Y sabes por qué pudo él aguantar todo eso? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, cada persona que esté dispuesta a servir en el ministerio de Dios, el único requisito que Dios quiere, hermano, es que estés lleno del Espíritu Santo. Que sea algo constante en tu vida. No puedes estar lleno hoy y mañana otra vez estar sufriendo que Dios ya te abandonó, que Dios nomás te está trayendo pruebas a tu vida. No, es constante esa llenadura, esa guianza. Es algo constante. Es como un barco, hermano, que de vela, ¿verdad? El barco de vela no se puede mover por sí mismo. ¿Qué necesita? El aire, el viento. Y cuando la vela se llena de aire, se mueve el barco. Así, el aire es el Espíritu de Dios. Tú eres ese barco. Tú solo no te puedes mover, pero cuando extiendes tu vela y el aire del Espíritu viene y Él es el que te lleva. Eso es lo que implica ser lleno del Espíritu. Es como, ¿nunca han ido a la montaña, a los ríos y tiras una ramita? ¿Cómo la corriente se lleva la ramita? La rama no tiene que hacer nada. O el palito que tiras al agua, lo arrastra la corriente. Ese es el Espíritu de Dios en tu vida. Tú te dejas arrastrar por el Espíritu de Dios. Tú te dejas ser llevado por el Espíritu de Dios. Tú te sometes a la autoridad del Espíritu de Dios. Eso es ser lleno del Espíritu de Dios. El ser lleno del Espíritu de Dios no es tener fuerza o tener un poder
que nadie más tiene, hermano. No, ya, ojalá y con este estudio te borres todo eso de su mente. Y cuando veas a la gente que riéndose en el espíritu, que estar carcajeándose en la congregación y que les imponen las manos y allá van a caer hasta allá, que por el Espíritu de Dios. No, así no se manifiesta el poder del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se manifiesta cuando Pedro abrió su boca y dijo un sermón lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes qué pasó? Dice que más de 3,000 personas se entregaron a Cristo. Ese es el poder del Espíritu en ti. Así se mueve la llenura del Espíritu Santo. De esa manera, cuando tú estés lleno del Espíritu Santo, cada vez que tú hables con tu hermano, cada vez que tú hables con personas que no conocen a Cristo, van a sentir a Cristo en ti. Van a ver el amor de Dios en ti. ¿Por qué? Porque tus palabras van a salir sazonadas con el Espíritu de Dios. Ya lo vimos, nosotros somos la sal del mundo, ¿verdad? La sal preserva, la sal también que da sabor. Que tus palabras con la gente estén llenas de sabor del Espíritu de Dios. Eso es ser llenos del Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué nos separa de ser llenos del Espíritu Santo? El pecado nos separa de la llenura del Espíritu Santo, hermano. El pecado en tu vida. Si tú sigues haciendo lo mismo y te das cuenta que tienes un pecado que ya es un hábito en ti, no dejas de ver pornografía y no puedes dejar de ver y estás ahí pegado y lo dejas y tienes otra vez eso, ahí vas. Es porque estás sido controlado por la carne y no el Espíritu de Dios. Entonces el pecado siempre te va a separar. Dice, el pecado nos separa de la llenura del Espíritu Santo, pero la obediencia a Dios es lo que permite que estemos llenos de su Espíritu. La obediencia a Dios es lo que nos va a traer otra vez a esa llenura del Espíritu Santo. Tú puedes venir a los pies del Señor y arrepentirte cada vez que tú peques. Arrepiéntete, hermano. No dejes que un día pase sin venir a los pies de Cristo y pedirle perdón por si ofendiste a alguien, si hiciste algo malo. Es más, si te sientes inconforme con algo, ven y pídele perdón a Dios. Eso te va a llenar de su Espíritu. Eso va a dejar que tu carne muera por un rato y seas lleno del Espíritu Santo. Mira, Cristo es nuestro mejor ejemplo. Vamos a Mateo 4:1. Mateo 4:1. Y nuestro Señor Jesucristo se sometió a lo mismo en su humanidad. Dice, entonces Jesús fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu lo llevó a Cristo. O sea, Cristo en su carne no quería ir. ¿Quién quiere ir a ser tentado? Nadie, en verdad. Pero Cristo tuvo que pasar por eso para dejarnos el ejemplo que Él fue tentado en todo lo que tú y yo fuimos tentados. Vean ese mismo relato en Lucas 4:1. Lucas 4:1. Aquí vamos a ver la misma tentación de Cristo, pero Lucas nos lo dice de una manera más entendible. Dice Lucas 4:1, Jesús, ¿lleno de qué? Lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero Cristo también tenía la llenura del Espíritu Santo. Cristo se dejó llevar por el Espíritu Santo, hermanos. Él se sometió a la voluntad del Padre y fue lleno del Espíritu Santo, y dice que el Espíritu Santo fue el que lo empujó y lo llevó al desierto. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo no es nada que tú puedas hacer en tu carne. Tienes que despojarte a ti mismo completamente.
Tienes que crucificarte, como dice la palabra, junto con Cristo, hermano. Tienes que ser humilde, tienes que rebajarte un poquito tú, no creerte el más mayor que alguien más. Ser humilde en todo. Eso hace que el Espíritu de Dios llene tu corazón. Si tú te sometes a la autoridad de Dios, te sometes a la autoridad de Cristo, te sometes entonces a la autoridad del Espíritu Santo. Eso es la llenura del Espíritu Santo en cada persona. Dice, vivir su vida bajo el control del Espíritu, ser movido, llevado, enseñado, controlado por el Espíritu de Dios. Eso es ser lleno del Espíritu de Dios. Cualquier otra cosa, no anden buscando las experiencias externas, ya se los dije, eso no trae beneficio a nadie. Tener una experiencia supernatural o espiritual, hermanos, no te lleva a nada bueno. Mira, Pablo las tuvo. Pablo le relata a los corintios, decía, miren, yo conozco un hombre. O sea, estaba hablando de él. Decía, yo conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo. Dice, no sé si en la carne o en el espíritu, pero fue llevado allá. Él tuvo una experiencia súper extra, fuera de este mundo. Pero decía que eso no edificaba a nadie. O sea, ¿para qué quieren que se las platique? ¿Para qué? Si no los van a edificar. No se van a edificar como iglesia. Pero aquí le pasa algo a alguien y hacen hasta 10 libros. Que se murió, que resucitó a los 5 minutos y en esos 5 minutos fue al cielo y ya escribieron 10 libros de cómo es el cielo. ¿Sabes? ¿Quieres saber cómo es el cielo? Aquí está escrito, hermano. No tienes que esperar a que alguien vaya al cielo y ya fueron al cielo. Ya no lo dijeron cómo es el cielo. Pero nos movemos con esas experiencias. ¡Wow! Rebeca se murió por 10 minutos y se fue al cielo. Y ahorita viene, miren, que pase Rebeca a dar su testimonio de cómo le fue en el cielo. Bueno, ya está aquí en la Biblia. Pero si nos llevamos por la carne, vamos a correr sobre esas experiencias externas que decía Pablo, no edifican a nadie. ¿Para qué quieren saber lo que se me fue dicho en el tercer cielo? ¿Para qué quieren saber todo lo que se me reveló? Es más, ¿saben qué pasó? Dice Pablo que se le dio un aguijón. Se le dio un aguijón, ¿para qué? Para que no se exaltara tanto, porque se le fue revelado tanto. ¿Quieres eso en tu vida? Éntrale pues, hermano, te va a decir Pablo. Ok, ¿quieres experiencias espirituales? ¿Quieres saber que te vayas al tercer cielo? Te vamos a dar un aguijón en tu carne. Dice, un ministro de Satanás que te esté atormentando todos los días. Que decía Pablo, que hasta oré al Padre que me lo quitara, a Dios, y no se lo quisieron quitar. ¿Para qué? Para que no se exaltara tanto él y se mantuviera humilde, porque se le reveló tanto del cielo que dijo Dios, no, a lo que va a pasar es que tanto se le revela. Aquí se nos revela ni una milésima y les digo, ya estamos escribiendo 10 libros. Esto es lo que me reveló Dios. Y para que todos y en vez de darle la gloria a Dios, se dan la gloria ellos mismos. Para eso no es el Espíritu Santo. Para eso no es la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ser llenos del Espíritu Santo nos saca de este mundo, hermano. Es algo trascendente. Esteban, cuando fue apedreado, dice que él volteó al cielo. ¿Y a quién vio? A Cristo, dice, glorificado. Entonces, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, siempre vas a tener esa conexión con el Padre. Siempre va a haber esa conexión con Cristo. Siempre vas a estar tú sometido a eso. Ahora, ya vimos cómo somos llenos. ¿Cómo vamos a saber que en verdad somos llenos del Espíritu? ¿Cómo vamos a manifestar eso? Vamos otra vez a Efesios 5:18. Mira cuál es el resultado de ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5. Dice,
no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Aquí les va. ¿Qué es lo que sucede cuando son llenos del Espíritu Santo? Hablando entre vosotros con salmos y himnos y cánticos espirituales. En versículo 20, dando siempre gracias a Dios. Versículo 21, nos vamos a someter los unos a los otros. Versículo 24, así como versículo 23, la esposa se va a someter a su esposo, el esposo va a amar a su esposa, los hijos se van a someter a los padres no van a llevar a ira a los hijos. Todo eso son los frutos de que estamos siendo llevados por el Espíritu de Dios. Todo eso es la manifestación ya de lo que es en verdad ser llenos de el Espíritu Santo. Mire, vamos ya para ir terminando, a Colosenses 3:16. Colosenses 3:16 es un pasaje paralelo a este de Efesios. Es hermosísimo esto en Colosenses 3:16. En medio del versículo 16 vemos lo mismo. Dice, Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñados y exhortados unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, en salmos, himnos, cánticos espirituales y todo lo que hacéis, versículo 17, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesucristo, dando gracias. Otra vez, versículo 18, las casadas sujétense a sus maridos, los maridos amen a sus esposas, los hijos. Aquí vemos exactamente todo lo que vimos en Efesios, pero ya sabemos en Efesios, ¿quién produce todo eso? ¿Quién fue lo que produjo todo eso? La llenura del Espíritu Santo. Ahora vean aquí el versículo 16 de Colosenses. Aquí no lo produce la llenura del Espíritu Santo. Veamos qué es lo que produce todo lo mismo que se produjo allá. Dice, la palabra, versículo 16, pongan mucha atención. Agárrense de sus sillas para que vean esta realidad de lo que es. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Ahí les va el misterio. El ser lleno del Espíritu Santo es estar sumergido constantemente en la palabra de Dios. Si ustedes se sumergen en la palabra de Cristo, todo el tiempo van a estar llenos del Espíritu Santo. Si no la estudian, hermanos, porque aquí nos dice que la palabra de Cristo que mora en abundancia en nosotros es lo que produce todo lo que ya leímos. Produce cánticos, himnos, produce que las esposas se sometan a los esposos, produce que el esposo ame a la esposa, produce que los hijos se sometan a los padres, produce que los padres no lleven a la ira a los hijos. Todo esto es igualito lo que se manifiesta en Efesios 5. Lo que acabamos de leer en Efesios, el estar llenos del Espíritu Santo y el estar llenos de la palabra de Cristo es lo mismo. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Llénate de la palabra de Dios, hermano. Llénate de la Biblia. ¿Cuántas veces abriste tu Biblia esta semana? ¿Cuántas veces estuviste en ella? ¿Cuántas veces estuviste orando? ¿Cuánto? Y ya para terminar, vamos a Lucas 11:13. Lucas 11:13. Mira qué tan bueno es Dios. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, pues si vosotros, siendo malos, saber dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más? Si nosotros que somos malos les damos buenas cosas a nuestros hijos, dice, ¿cuánto más no el Padre de los cielos nos dará el Espíritu Santo si se lo pedimos?
Hermano, quieres ser lleno del Espíritu de Dios. Quieres tener esas actitudes de hablar con las personas con cánticos, con himnos, con amor. Que tengas paciencia en tu corazón, que tengas benignidad, que seas paciente, que tengas fe, que tengas todo eso que es bueno. Sed llenos del Espíritu de Dios. Ya lo vimos en este último pasaje. Si te sientes débil, de espíritu, si te están fallando tus fuerzas, pídeselo a Dios. Pídelo. Y dice que Él nunca te lo va a negar. Para la semana que entra vamos a ver ahora sí cómo se va a manifestar el poder del Espíritu Santo dentro del creyente. Vamos a ver también cómo esas experiencias que nosotros tenemos en la vida, y si somos guiados realmente por el Espíritu Santo, cómo vas a tener una vida que no te va a faltar nada, hermano. ¿Por qué? Porque recuerda que el Espíritu de Dios vive dentro de ti y nunca puede ser quitado ni arrebatado por Dios. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Yo sé que es palabra fuerte de entender. Yo te pido, mi Dios, que así como tú nos prometes, Padre, nos prometes que tú nos ibas a dar al Consolador, al Espíritu de verdad, y que el Espíritu Santo nos iba a recordar todo lo que tú ya nos habías enseñado, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en esta semana a meternos más en tu palabra para que seamos más llenos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a morir a nosotros mismos para ser más llenos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre Santo, a despojarnos de toda malicia, a despojarnos de esta carne que nos detiene, a despojarnos de esta carne que no quiere nada contigo, Señor, para ser más llenos del Espíritu Santo. Ayúdanos, mi Dios. Te lo pedimos, como dice tu palabra, que nosotros, siendo malas personas, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. ¿Cuánto más tú no nos darías de tu Santo Espíritu si te lo pidiéramos? Yo te digo, mi Dios, entréganos de tu Santo Espíritu, llénanos de Él más y más, Padre. No nos dejes caer en tentaciones que nos separen de ti. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre sagrado y amado de nuestro Señor Jesucristo. Amén.